sé cómo procedamos. Pues yo leí los textos que tú me recomendaste y como que percibía su inquietud leyéndolo y yo creo que usted está muy preocupado por el concepto de enseñanza, ¿verdad? Es Exacto. que yo soy secundario en mi forma de pensar, o sea, yo hablo contigo y me quedo pensándote, echándole cabeza. Me pasa también con los estudiantes. Entonces, creo que haciendo una interpretación, ¿tú quieres hablar sobre la enseñanza a partir de las pruebas? No. ¿Quieres hablar de las pruebas? ¿Quiere que hablemos de las pruebas? Bueno, pero lo primero que hice es como más juicioso. Lo que yo creo es Vale, que las pruebas parten de unos supuestos conceptuales que de suyo niegan la enseñanza y que al otra vuelta. negar la enseñanza, el concepto que se elabora de enseñanza es un concepto domeñado, es un concepto que deslegitima la labor del profesor, que legitima al profesor como intelectual y sobre todo que coloca la enseñanza como un asunto controlado a tal punto que piensa que es un asunto de fórmulas, ¿no? Si yo hago A, B, C, D, logro el resultado X, negando toda la complejidad de lo que implica el encuentro entre humanos cuando se da la educación, ¿no? La posibilidad la múltiple contingencia que encuentra el acto educativo, ¿no? Que implica, que decía, cuando la educación se convierte en un asunto de lograr el resultado, de controlar lo que ocurre, ya no se convierte en educación, sino que se convierte en domesticación o adoctrinamiento, o yo qué sé, pero es que la naturaleza del acto educativo es una naturaleza contingente. No sabe se va a ocurrir. Pueda que ocurra lo que están planeado, pero pueda que ocurra otras cosas. Entonces, eso yo lo quiero profundizar con la excusa de hacer una crítica al examen y de allí se desprende, por ejemplo, los otros conceptos, el concepto de evaluación y el concepto de formación. El concepto de formación que está en las pruebas es demasiado perverso. O sea, no hay una construcción de la formación como un asunto humano, sino la formación se ve es básicamente como un asunto de estrategia, de reflexión sobre cómo lograr los resultados, sobre la planificación, y no hay un concepto de formación ahí, o sea, no se parte de ese, que lo que llama, hay un texto de Runge, profe, ¿tú conoces a Runge, el de la de ¿A Klaus Antioquia? Runge? Sí, a Él Klaus tiene Runge, sí. él tiene un texto que se llama Educación. Andrés Klaus Runge. Exacto. Y él tiene un artículo que se llama Educación y Pedagogía, de nuevo una diferencia necesaria. Es un comentario al texto que estamos leyendo nosotros. Y ella habla ahí de que la pedagogía nace con un presupuesto antropológico y es la necesidad de que el humano se forme. O sea, el humano no nace humano, deviene en humano en un proceso formativo. Y y ese principio antropológico y filosófico, lo que podría significar la formación, en las pruebas es inoculado, ¿no? El concepto de formación es perverso y consecuentemente el de evaluación se convierte en un asunto perverso. Entonces, sí, yo quiero eso, que a partir de enunciados que hay en los documentos del ICFES, podamos criticar esos enunciados que hay en los documentos del ICFES y a partir de ello hacer una construcción del concepto de enseñanza, de formación, de evaluación de una manera más, llamémoslo, más profunda, más elaborada y sobre todo más pedagógica y filosófica y humana. Y sí, esa es como la idea. Muy claro su planteamiento, Oscar. Muy claro y muy preocupante el planteamiento.
eh, yo reaccionando a su comentario es que cuando hablamos de los saberes fundantes de la pedagogía, eh, uno de esos saberes fundantes de la pedagogía es el enseñar, el otro es el aprender, el otro es el deformar. Los saberes fundantes de la pedagogía, el del maestro y el de, el estudiante, y por supuesto la institución que los acoge, la escuela. Podríamos decir que esos 5 fueron los saberes fundadores del saber pedagógico, desde Comenio hasta acá, si hablamos de un saber pedagógico moderno y si hablamos de una invención específica, consciente e intencional de los saberes pedagógicos. Porque hay una cosa que hay que tener nosotros claro, es que los saberes fundantes de la pedagogía se construyeron históricamente de forma consciente e intencional en un lapso de tiempo que va de Comenio a posiblemente, según algunos, Herbart, en cuanto a la consolidación, porque después vienen despliegues mucho más elaborados desde las ciencias modernas, como las de Dewey y los trabajos de Freinet. Pero bueno, yo estoy intentando leer esto. Entonces hay 2 formas de leer estos conceptos fundantes. Se leen desde la tradición pedagógica, es decir, desde las escuelas pedagógicas, más precisamente desde las tradiciones pedagógicas, o se leen desde unas ciencias de la educación que aparecieron en los años 60 y que vinieron a colonizar el espacio de las tradiciones pedagógicas y que entraron sin ninguna reflexión, mucho en parte por culpa de nosotros los maestros, con la complacencia de las facultades de educación y con un trabajo muy fuerte por parte de las políticas educativas. Resumiendo, para poder hacer nosotros la reflexión válida, nos ubicaríamos en las tradiciones pedagógicas, para decir que lo que viene de las ciencias de la educación, del constructivismo, de la psicología cognitiva, no las consideramos malas, sino que son otra forma de ver la educación que desconoce aquello que las tradiciones pedagógicas pensaron cuando pensaron la enseñanza. ¿Me enredé? Yo te sigo en el sentido de que, para ponerlo en otros términos, pensar la enseñanza, la formación, la evaluación, pensar estos términos desde las ciencias de la educación y más exactamente, llamémoslo, desde los discursos hegemonizados de las últimas décadas, lo que hacen es fracturar la posibilidad de pensar esos conceptos de una manera más profunda, más humana, más problematizadora y sobre todo que va pervirtiendo la práctica, ¿no? Esos conceptos al final se convierten en prácticas. O sea, el concepto de enseñanza, de formación, de evaluación que se hegemoniza en los discursos del ICFES o de la OCDE o de lo que sea, esos conceptos al final van prefigurando prácticas, porque si evaluar es hacerle seguimiento al resultado, pues entonces el estudiante que está haciendo una licenciatura empieza a hacer evaluaciones siguiendo los resultados, porque si formar es planificar una clase, pues entonces se suprime la formación como un acto humano, se suprime a un ejercicio netamente de planificación, de la evidencia, de encontrar la mejor estrategia para lograr el resultado. Porque si enseñar es solamente acompañar, facilitar el aprendizaje, pues entonces quedamos supeditados a prácticas del aprendizaje donde el profesor es accesorio, donde el profesor es un accidente que puede estar o no estar en el aula, porque otra pues, estrategia lo van a suplantar. Entonces yo entiendo que esos conceptos, si los entendemos desde las ciencias de la educación y las corrientes
y los discursos, llamémoslos hegemonizados o los de moda o los mainstream, van a pervertir la práctica. Y yo creo que eso es importante que nosotros podamos decirlo, es que si le hacemos caso a estas nociones, el que se perjudica es el licenciado, el que se perjudica es el profesional de la, como intelectual, como pensador de la educación que ha perjudicado porque lo va a hacer es pensando en los términos de ellos. O sea, si nosotros, si el licenciado que ha formado en esos términos, pues va a actuar, pensar y discutir en los términos de ellos. Y la idea de recuperar la tradición pedagógica o la posibilidad de que estos términos tengan una definición desde la tradición pedagógica es darle la posibilidad al maestro que desde su propio campo pueda definir el concepto y al definir el concepto también direccionar sus propias prácticas, ¿no? Yo lo veo como en ese sentido de que si le hacemos caso a las nociones conceptuales de los discursos de las últimas décadas, lo que vamos a hacer es estar atrapados en esos discursos y lo que veríamos posible hacer está ya de antemano pervertido por esos conceptos. Pero si recuperamos los conceptos de la tradición pedagógica, lo que vamos a encontrar es unas posibilidades de acción mayor, ¿no? Lo entiendo así. Sí, hay dos cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, nosotros queremos hacer una reflexión más profunda. Me gustaría, ¿qué quiere decir para nosotros una reflexión más profunda? Porque ellos, las ciencias de la educación, la psicología cognitiva, el constructivismo dirían, nosotros somos profundos. De hecho, venimos de la ciencia positiva. Creo que nuestra apuesta es poder pensar los conceptos desde las tradiciones pedagógicas, es decir, desde las preguntas que originaron esos conceptos. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Sí? Desde, Para que no digan, no, es que ustedes nos tildan de que no somos profundos. No, no. Nosotros hacemos aquí una apuesta que es epistemológica, que es histórica y por lo tanto también es política. Y en el caso de la formación de los maestros es ética. Y es que nosotros queremos pensar esos conceptos desde las tradiciones pedagógicas porque fueron las tradiciones pedagógicas las que las elaboraron. Ahora bien, ¿qué es lo que yo, y creo que tú estás también de acuerdo, le acusan a estos conceptos que tú llamas hegemónicos, que yo los llamo que vienen desde las ciencias positivas y desde las ciencias de la educación? Yo lo único que les acuso a estos conceptos es haber desplazado a la tradición pedagógica, porque podría pensarse un campo conceptual donde nos encontremos las tradiciones pedagógicas y los aportes de esa ciencia. Y ese trabajo no se ha hecho, ¿sí? Ese trabajo no lo hacen las ciencias de la educación, ese trabajo no lo hacen las líneas de investigación, ese trabajo no lo hacen las facultades de educación. No se trataría de que nosotros peleáramos contra esos conceptos, sino poder crear un campo de problematización donde nos encontremos porque tienen asuntos muy interesantes que nos pueden ayudar. No se puede desconocer que, por ejemplo, la psicología entró al saber pedagógico con Herbart, con Pestalozzi y después con John Dewey. Entonces, para nosotros la psicología no es desconocida como el campo que nos permite pensar las profundas motivaciones y las emociones del ser humano. De hecho, el concepto de experiencia pedagógico de nosotros, que viene, por ejemplo, de la tradición pragmatista de John Dewey, viene de la psicología y de una unión de lo social, lo psicológico y lo pedagógico. ¿Vale? Sí, eso es lo que yo pienso también. Con respecto al concepto de práctica, nosotros, bueno, a los que nos gusta hacer un poco arqueología e historia, todo concepto es práctica. O sea, nosotros no hacemos una oposición entre teoría y práctica, porque todo concepto instala sujetos en un orden de saberes. ¿Sí? Y al instalar sujetos en una posición, en un orden de saberes, en un orden de cosas, es eminentemente práctico, es decir, está abocado hacia una determinada subjetividad. Es como eso. sí, exacto. Bueno, frente a lo de profundidad, es más allá de que ellos no sean profundos o no,
es que las definiciones que se fraguan en los documentos del ICFES, concretamente, ¿no? Que es nuestro, Sí, llamemos nuestro referente empírico, son sí. supremamente superficiales, ¿no? La enseñanza como, bueno, yo tengo ahí las Ah, tres definiciones que salen en el documento de la cartilla. La competencia de la enseñanza entendida como eso de facilitar, no sé qué aprendizajes. Esa definición es a lo que yo llamo que es necesario profundizarla, ¿no? No tanto como entrar a que las ciencias educativas o las cogniciones o la tradición psicológica de la educación no tengan mayor profundidad, ¿no? Tanta ajá. profundidad tienen que tienen una presión sobre el campo pedagógico, ¿no? Han hecho Muy una bien. presión tal que lo han deformado. No, Ajá. sino me refiero más a los conceptos del propio ICFES, ¿no? Que es lo que estamos nosotros tomando como excusa. Y lo segundo, frente a la idea de esa defensa del estatuto epistemológico de la pedagogía, yo creo que es eso, ¿no? Defender que los conceptos con los que vamos a pensar la pedagogía son conceptos pedagógicos, ¿sí? Los Sí. conceptos con los que pensamos son conceptos que si tomamos referentes de lo que ha ocurrido con la psicología cognitiva, con el constructivismo, con las ciencias de la educación, si tomamos esos referentes, no es para poder alimentar de una manera más, llamémosla abarcadora, la propia el campo El campo, epistemológico. para poder Exacto, alimentar el campo, ¿sí? exacto, ¿sí? Para Entonces es alimentar el campo. Nosotros, paradójicamente, los pedagogos no somos excluyentes, pero las ciencias de la cognición sí son excluyentes de lo pedagógico. exacto, algo así, Sí. y a darle esa defensa del propio estatuto del Eh, campo pedagógico. Y frente a esto sí. último de la práctica, de acuerdo, profesor, sí, el ser humano se instala y su hacer está determinado por conceptos, está determinado por variables teóricas que van determinando lo que él hace, ¿no? Entonces, esa separación entre teoría y práctica también de acuerdo, y sobre todo en este campo de la enseñanza, que la enseñanza es esa desliga entre lo teórico y lo práctico es muy difícil de matizar. Aquí el profesor enseña desde las teorías y que tiene instaladas en su cabeza y eso no se puede desligar como si fuera asunto diferente o si uno llevara al otro, ¿no? Sino están profundamente, son inmanentes, ¿no? Teoría y Ajá. práctica son inmanentes y no es que una lleve la otra o primero ocurra una y después la otra, sino que permanentemente las dos están imbuidas. Los griegos no hacían esa diferencia. Exacto. Esa diferencia es una invención moderna. Y que en la licenciatura se ve, ¿no? Con esos supuestos de que hay materias teóricas y Claro, las prácticas, y que las prácticas es para reflexionar la práctica, pero se desconocen esa reflexión de la práctica a la teoría. Es lo que me ha sí. ocurrido en las clases de práctica. O sea, los estudiantes llegan a las clases de práctica es a decir, ay, me siento triste, y los niños me estresan, y la profesora del colegio me pidió no sé qué, y me cae mal. Y entonces la reflexión sobre la práctica se pierde porque no se recupera el saber teórico de la pedagogía, de la Ah, enseñanza, ¿no? para Sino nada. se convierte en un ejercicio de reflexionar sobre la práctica y cómo voy a evaluar y qué le voy a hacer a los niños de kinder y qué le voy a hacer a los niños de primaria. Pero ¿y dónde está la teoría y las clases de teoría que ustedes están viendo para Ah, llevar a cabo esa reflexión de la práctica? Entonces, listo, profe. Entonces, como la, que la- la teniendo, reflexión de la práctica el concepto de reflexión de la práctica debe ser revisado. Si sí, tú notas, el concepto de reflexión de la práctica, el enunciado es una oposición teoría-práctica. es de De principio, suyo, de suyo. desde suyo, sí, claro, de suyo. Qué bueno que percibamos eso. De suyo, es decir, reflexión de la práctica es ya una oposición teoría-práctica.
Sí, como si la práctica fuera por principio inconsciente Eh, o automática, sí, ay, después me doy cuenta de por qué lo hice y para qué lo hice y cuando me siento a pensar y qué conceptos organizaba lo que hice, ¿no? Entonces, ujú. sí, 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 de Yo acuerdo. quiero, sí, por eso, y nos ha hecho mucho daño Perrenot, de este otro de la reflexión de la práctica de los profesionales en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Sean, Donald Sean. Y eso es lo más crítico que los maestros hemos encontrado en las facultades de educación, por Dios. Y nos parecíamos de eso, Oscar. sí, 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 sí. ¿Y qué ha pasado eso? Que menoscabamos modos de pensar la práctica como la etnografía, como las historias de vida, como la autobiografía, y tratamos con bastante desprecio o subordinación las escrituras escolares que aparecen en las observaciones de los maestros, en las reuniones de profes, y creo que hay que volver a pensar como una especie de investigación que nos permita volvernos sensibles a las señales de la escuela. Sí, exacto, exacto, exacto. Porque esa reflexión también está, llamémoslo, ¿cómo es que se llama? Por ponerle un nombre, esa reflexión está burocratizada hoy, ¿no? Entonces toca Sí, llenar, sí. hay formularios, ya hay matrices. Entonces el Sí. profesor que quiere reflexionar sobre su práctica, ya hay instrumentos que le dicen cómo debe hacerlo, ¿no? Entonces llene esta Sí. matriz o llene este cuestionario Ah, y entonces el instrumento ya desconoce la posibilidad del mismo ah, profesor de ponerse en relación con lo que hace desde su saber pedagógico y desde su propia experiencia y la tradición y las relaciones que ha tenido frente a lo que hace. Entonces, sí, ah. eso sí. Bueno, profe, entonces, pues no sé si te parece, podríamos, en el ejercicio de hacer el plan de escritura, podríamos empezar como enunciando lo que dicen los documentos. Casi que citando enunciados de manera literal de estos documentos. Estos documentos del ICFES que organizan las pruebas de saber pro dicen esto frente a la enseñanza, frente a la evaluación, no Mire, sé. te lo voy a leer. Quiero leerte las tres enunciados que hemos estado hablando, Dale. como para tenerlos. Sí. Dice, enseñar, competencia para comprender, formular y usar la didáctica de las disciplinas con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Resbala rápido al concepto de aprendizaje, ¿no es cierto? Y también que se limita la didáctica a un asunto disciplinar, ¿no? Sí, Como si sí, la didáctica solo fuera una fórmula de enseñar química, física, sí. matemática y que cada una de esas cosas tendría una especificidad, ¿no? Que la didáctica no puede pensar la enseñanza como un objeto más abstracto, sino que no siempre tiene que ser específico a un saber. Y esa didáctica termina en secuencia didáctica. Y hasta ahí. Sí, Y hasta ahí murió la enseñanza. exacto, y la didáctica se convierte en un cómo hacerlo, perdiendo la Mm. posibilidad de pensar el qué, el para qué, el cuándo, el dónde, el con quiénes. Como un modo de saber, desaparece la enseñanza como un modo de saber, como una relación pedagógica, como un compromiso con los objetos de estudio. Mm. Exacto. Sí. Y la idea de que eso de que se facilitar el aprendizaje o lograr aprendizajes o Sí. lo que sea, Mm. que entonces también Favorecer, dice, favorecer los favorecer aprendizajes. los aprendizajes, Mm. que valdría la pena ahí como profundizar Mm. ese concepto de aprendizaje, Sí, pues yo he tratado sí. de encontrar literatura que lo critica. En la pedagógica hay un profesor Andrés Rubio,
Ah, sí, es que del creo grupo que Historia. Sí. sí, la tesis David, doctoral es David. sobre, sí, David Rubio, que Sí. la tesis doctoral es sobre eso, ¿no? Una genealogía del Ah, concepto de aprendizaje, si no estoy ah, mal. sí. Sí. Eh, Ah, hay un concepto de aprendizaje, bueno, hay un concepto de aprendizaje muy bello de Gilles Deleuze en el texto del Proust y los signos. Y, y él dice que el aprendizaje aparece cuando alguien se vuelve sensible a los objetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno cuando aprende a nadar, cuando uno se vuelve sensible a los signos del agua, cuando uno se vuelve artesano de la madera, cuando uno se vuelve sensible a los signos de la madera. Entonces uno ahí puede modelar la madera. Si uno no es sensible a los signos, no puede modelarla. Entonces, a mí me parece muy cautivante ese concepto porque es que el concepto de aprendizaje viene de la literatura y de la literatura del Bildungsroman, es decir, de la literatura de formación. No viene de la psicología. La psicología lo que hizo fue capturar y por lo tanto desmejorar, como tú dijiste, el concepto. ¿Sí? Muy Y chévere, eso no lo, eso, esa idea ese origen, esa genealogía del concepto, yo no la conocía, ese origen desde la literatura. sí, Goethe cuando escribe el concepto, los años de aprendizaje, Goethe muestra un viajante que se va haciendo sensible a los signos y por lo tanto es profundamente ontológica, ¿sí? Claro, claro, Sí, el sujeto se va haciendo con las cosas. Entonces, exacto. pensar una formación de... ¿Qué significa la práctica? O sea, formar estudiantes en la práctica, ¿para qué es? Para volverlos sensibles a los signos de la educación, de la pedagogía, pero fundamentalmente volverlos sensibles a los signos de la escuela. Eso es formar un estudiante de pedagogía. Eso es formar un licenciado, volverlos sensible a sus estudiantes. Y eso se hace en la conexión con ellos, en el relato, en la narración. Bueno, eso tendríamos que hablar de eso, pero fundamentalmente el horizonte es volverse, ¿qué es formar en la práctica pedagógica a un estudiante? Volverlo sensible a los signos, ¿sí? No, no es un problema ni metodológico, ni técnico, ni psicológico, ¿sí? Sí, sí, sí. Sobre todo, sobre todo psicologizante, ¿no? Ya, sí, chévere. Ese concepto no lo tenía presente, de hacerlo sensible, y me parece muy, A los muy, signos, a los signos, sí, a los muy signos. pertinente, Ojo, a porque, los signos, porque si no se nos vuelve psicológico el asunto. exacto, y esa idea de A los que signos de las cosas, volverse, a los signos de las cosas. volverse sensible, o sea, que es un asunto que pasa por su estructura ontológica y no meramente cognitiva o mental, ¿no? Que es como se coloca Exacto. hoy, que Sí, el aprendizaje es un asunto de cognición, entonces el estudiante aprende, tiene una habilidad o desarrolla una cualidad para cierta cosa, pero eso no quiere decir que él sea otro ser humano. O sea, él puede ser un duro manejando el computador, pero puede ser una persona perversa como ser humano. un Y hacker. exacto, o algo así. Pero entonces es de que es su ser el que se mueve, ¿no? Y Sí, por eso es el ser el que se mueve. Esa frase está bonita. Es el ser el que se mueve. Qué bonita esa frase, Oscar. y que tiene que ver con esa idea del concepto de formación, que la formación es un asunto ontológico, ¿no? Un poco Sí, no como integral. El es, concepto de formación integral es un concepto ideológico de suyo. sí, exacto, o sea, no hay formación que no sea de alguna manera ya Porque es el ser interior. el que se mueve. Claro, es el ser el Es que se todo. mueve. Exacto, o sea, y esa idea de formación que yo no sé, yo la tomaría más como desde Bustamante, que la formación es un Sí, asunto de, o sea, educar es formar al otro y la formación implica un ejercicio complejo de resistencias, sí, donde el otro puede decir, no, yo no quiero ser formado así, yo me resisto, yo me sí, aburro, yo no sí, quiero esto, sí, y que por eso el estudiante puede aburrirse, el estudiante puede abandonar la clase, puede sacar el celular, porque el estudiante en su constitución como sujeto
no es que venga dispuesto a ser formado, es un reto. Sí. El estudiante no viene dispuesto a ser formado. El ser No es un humano no asunto de viene curva, no es una no, curva de desviación lo que lo determina. exacto. Y el ser humano no viene dispuesto a ser formado, ¿no? Desde los No, niños no. chiquitos se resisten a lo que los Ah, papás le mandan. O sí, sea, sí. venimos con la revolución encajada en nuestro ser. Sí, Entonces, por señor. eso no es fácil. Sí, señor. Nuestra libertad, nuestra libertad es pulsión, no es Es concepto, es esa. pulsión. Y es Y vida sobre eso también. trabajamos. Sí. Y bueno, y hay que mirar a la evaluación también, porque ya después de lo que acabamos de decir, ni para qué leo el de evaluación. Competencia para reflexionar, hacer seguimientos y formar decisiones sobre los procesos de formación con el propósito de favorecer otra vez tu querido concepto, con el propósito de favorecer la autorregulación y plantear acciones de mejora en la enseñanza, en el aprendizaje y en el currículo. Sí, no, pues el concepto de autorregulación es un concepto absolutamente individualista. Uno Mm, piensa que uno evalúa para producir comunidad, ¿no? Que ese es el es, objetivo de todo proceso. Sí, y que, y que ahí también, de alguna manera, eso de sonsacar la evaluación de la enseñanza, o sea, como que el sí, concepto está independiente de la enseñanza. Y sí, pues la idea claro, es que total. la evaluación es una práctica subsidiaria de la enseñanza. O sea, Sí, yo evalúo, es como un momento de mi práctica de enseñanza, es un momento sí, para mirar cómo vamos, qué hemos hecho, qué falta hacer. Pero la ah, evaluación, colocarla al mismo nivel de la enseñanza y de hecho como si fueran conceptos casi que independientes, lo que hace es pervertir el proceso sí, y por eso es que la evaluación vista así puede ser, pervierte la enseñanza, entonces enseñamos de acuerdo a lo que vamos a evaluar y esto que está ocurriendo. Entonces yo creo que es importante decir es que la evaluación es un momento de la enseñanza, la evaluación ah, hace parte de la enseñanza, no puede ah, estar desligada de la enseñanza, es ah, subsidiaria de la enseñanza. sí, El concepto de evaluación debe ser definido desde la enseñanza y por eso debe ser un concepto desde la didáctica como subcampo pedagógico. No puede ser esa idea de que el campo de la evaluación, yo no sé si tú lo has escuchado, que hablan del campo de la evaluación educativa. No, eso no puede existir. El campo de la educación sí, educativa es darle estatuto epistemológico a algo que por su naturaleza debe estar subsumido a la reflexión pedagógica. sí, Entonces, sí, eso yo creo que es importante decirlo de alguna manera, ¿no? sí, sí. Si no queda reducido a curvas de desviación que aman los psicólogos cognitivos ese punto. Que tanto se desvió. Cuando un estudiante se desvía de mi proceso de formación, yo eso lo considero, yo llamo creatividad. Sí. O eso, o es un acto libertario o lo que sea, pero Sí. sí, pero Y que da que pensar al proceso educativo. No queda eso, pensar sobre el estudiante, sino que da que pensar al proceso educativo. no, y profe, y estuve viendo, yo no sé, yo vi una de las preguntas que están ahí en esas vainas, Sí. en unas preguntas de ejemplo que están ahí en ese saber pro. Y el Ah, caso era que los estudiantes se quejaban de que el profesor era bueno, pero que aburría en clase. sí. Que aburría en clase. Y entonces que la Sí. coordinadora, bueno, que la coordinadora que le va a pedir al profesor. Ya esa idea de que o sea, que el estar en el aula debe ser divertido, que debe llamar la atención, que el profesor no puede, o sea, todo eso es, y si los profesores se comen ese cuento, Ajá. la presión es Uy, impresionante, o sea, tú que no sí. se te aburran 50 y si se te aburrió Sí. uno es que tú eres malo, eso genera una presión Ajá. impresionante sobre el profesor. ¿Y por qué ocurre? Pues porque desconocen que esto es un asunto humano, se están encontrando ahí unos seres humanos donde el Ajá. otro puede Mm. negarse a ser formado, el otro puede decir, no, Sí.
Hoy, hoy esa idea de que pues, el estudiante me llega, sus papás se están separando, pues él no va a ponerle cuidado a cómo se integran o se derivan unas ecuaciones. Él está pensando es con quién me va a tocar este fin de semana, si con mi papá o mi mamá. Yo no, por muy buen profesor que yo sea, yo no puedo garantizar que el estudiante sea afectado por el saber cuando él está pensando en otras vainas. Y pedirle al profesor de que es malo porque no logró eso, o que debe mejorar, sí, es desconocer lo que está ocurriendo, ese acto tan humano de que se encuentran dos personas. Es el ser el que se mueve, como usted dijo. Sí, sí. Entonces, problematizar esos asuntos vale, que están allí. Entonces, pues a mí se me ocurre escribirlo así, ¿no? En una primera parte, como mirar los enunciados que hay allí en esos documentos, citarlos, casi que literalmente, y en un segundo momento empezar a sospechar qué hay detrás de esos enunciados, qué conceptos los está prefigurando o qué consecuencias tienen esos enunciados en la práctica, y en un tercer momento hacer pues colocar nuestra posición ya de una manera más explícita, la defensa epistemológica del campo pedagógico, la defensa de la enseñanza como una práctica que implica ya un saber de suyo del maestro. Yo hago esa primera versión, te la comparto, la discutimos y vamos después a la segunda. Muy bien, perfecto. Me gusta, chévere. Dale. La pedagogía tiene esperanza. No, yo creo que